Bueno, muy buenas tardes, doctor Marco Vinicio Boza. Un gusto saludarle. Es verdaderamente pues un gusto muy grande el que nos pueda acompañar para esta entrevista que va a salir tanto en este formato como en la versión impresa de Revista Somos CR. Doctor Boza, usted me ayuda si por ahí me equivoco en su perfil, ¿verdad? Tengo que usted es ¿Cómo no? especialista en medicina interna, en Sí, señor. medicina crítica y en salud pública. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la caja? Para la Caja del Seguro Social empecé a trabajar en febrero de 1985. Ok. Así que hagamos matemáticas, ya el cerebro no me da para manejarlo tan rápido. Han Camino a los sido más 40 de, años. ya han sido por lo menos 36 años que he estado trabajando para esta institución benemérita. Un gran honor haber sido seleccionado para trabajar en diferentes hospitales de la institución desde 1985, Ujú. desempeñándome en varios perfiles. He tenido la oportunidad de trabajar en el Hospital de Limón, he trabajado en el Hospital de las Mujeres, en el Hospital de Cartago, pero mi hospital base, mi hospital madre, mi hospital escuela ha sido siempre y sigue siendo el Hospital Calderón Guardia, Ujú. donde actualmente me desempeño en la unidad de cuidados intensivos, pero como usted bien dice, Richard, hemos tenido la oportunidad de ahondar en varios campos. Mi especialidad de base es la medicina interna y como subespecialidad hago cuidados intensivos, pero también con el paso del tiempo he decidido aprender más cosas y estudié salud pública y además de esto estoy presidiendo en este momento la Comisión de Bioética Clínica del Hospital del Calderón Guardia, donde se discuten temas muy relevantes, muy importantes, sobre todo de frente a el reconocimiento y el respeto de los deberes y los derechos de los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Y pues aprovechar, primero que todo, antes de comenzar con las preguntas, agradecerles todo el esfuerzo, toda la entrega que han tenido. Bueno, es que hablar solamente del último año, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, pues hasta cierto punto sería un poco injusto, ¿verdad? Ustedes Claro, como institución vienen realizando un trabajo ejemplar hace 80 años, ¿verdad? 80 Justamente, años. justamente, y creo que es justo, es correcto, como dice por aquel personaje, lo justo y lo correcto, eh, reconocer, ¿verdad? El importante aporte y agradecerles por todo el esfuerzo que ustedes hacen, porque si bien es cierto, las profesiones tienen una remuneración, al mismo tiempo tienen un reto que no está cuantificado en esa remuneración y un Ujú. sacrificio que tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, por eso, pues muchísimas gracias. Estamos a la orden. Efectivamente, un hospital, una clínica, un EVAIS tiene una serie de profesionales y de elementos humanos, de recursos humanos técnicos y no técnicos que conforman toda una institución que tiene, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero son varias decenas de miles de trabajadores. Nuestro propósito, nuestra misión es preservar la salud de las personas, ayudarles a través de la educación y a través de las campañas de salud pública a promover estilos de vida saludables, a prevenir enfermedades y por supuesto, una vez que la enfermedad se ha establecido, pues curar la enfermedad dentro de lo posible y rehabilitar a la persona. Son diferentes momentos, diferentes estadios en el desarrollo de la salud de las personas en las que podemos participar y la Caja definitivamente ha sido una institución benemérita que ha llevado a Costa Rica a niveles muy, muy sorprendentes. Un país en vías de desarrollo que muestra esperanzas de vida y calidad de vida propias de un país de primer mundo, pues algo estamos haciendo bien. Y no solamente es la caja, Richard, es la caja de la mano con la población, porque la caja puede tener maravillosos profesionales, ideas fantásticas, políticas de salud maravillosas, pero sin una población que atienda al llamado y que haga propio el esfuerzo que nosotros estamos invitando a hacer, pues sería otra la situación. Exactamente, doctor. Y por eso pues también se les agradece muchísimo. Doctor, usted tiene un estilo muy particular,
¿verdad? Al momento en el que ha salido en diferentes medios de comunicación, tomando café, en otros por ahí le debían el café, ¿verdad? Y todas esas cosas. Me lo Em, niegan, Richard, me lo niegan. sí, ¿verdad? Caramba, qué problema. Siempre su estilo ha sido muy directo, al mismo tiempo muy humano. Y el tema de esta entrevista es, como veníamos hablando previo al inicio formal de la entrevista, Ujú, es, en sus palabras, sacar al virus del hospital, sacar el tema incluso del humanismo, que es el tema central de esa entrevista, sacarlo del hospital y llevarlo donde realmente debería estar, claro, en todo el engranaje social, ¿verdad? claro. Em, ¿Por qué? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué al analizar el tema humano detrás de la pandemia, no nos debemos centrar únicamente en los cuerpos de salud o de primera atención, que son los que atienden, ¿verdad? Ya a la persona enferma, sino que tenemos que enfocarlo de manera global? ¿Por qué? La salud del ser humano es un fenómeno colectivo, es un fenómeno individual. La salud del cuerpo humano, del ser humano, va más allá de la presencia o ausencia de enfermedades físicas. Este concepto de la salud es algo muy interesante, Richard, y precisamente es la explicación de por qué a COVID-19 no se le puede entender ni se le puede enfrentar desde una perspectiva exclusivamente de hospital. Tampoco podemos pensarlo solamente desde la clínica, ni tampoco lo podemos pensar desde un EVAIS. No es ahí donde está COVID-19. COVID-19 está en el hogar. COVID-19 está en la familia, en la comunidad, está en la iglesia, está en el trabajo, está en los medios noticiosos. Es decir, COVID-19 no es una enfermedad que va a afectar al ser humano exclusivamente desde la perspectiva de los centros de salud. Entonces, permítame tal vez elaborar estas ideas un poquillo más. Ujú. Como antecedentes, Richard, la palabra salud es una palabra muy interesante, no solamente en español o castellano, como lo queramos designar, sino también en varios idiomas contemporáneos. En español, que es el que nosotros hablamos, la palabra salud deriva de un término antiguo, salus, que a su vez deriva de otras raíces muy antiguas, muy ancestrales, que tienen raíces comunes con palabras como salud, salvación y santidad. Santidad. Es decir, algo sagrado tiene raíces filológicas congruentes con algo sano o con algo salvo. Entonces, vea qué interesante, porque resulta que este concepto de ser salvo, de ser santo o sagrado y de estar sano físicamente, como que se tiene raíces que se pierden en el tiempo. Lo que podemos decir es que de alguna manera se ha reconocido históricamente que el estado de bienestar del que puede disfrutar un ser humano, de alguna manera tiene que ver con algún grado de sacralidad o de respeto por la vida misma. Bueno, eso para empezar. Ya con la raíz etimológica, ya con la raíz, con todo este árbol filológico, nos damos cuenta de que el concepto de salud tradicionalmente debe ir más allá del cuerpo físico. O sea, hay algo dentro de la intuición del ser humano que te dice que esto de tener salud no es simplemente no tener calentura. Tener salud no es simplemente no tener dolor de espalda. Entonces, en 1948, la Organización Mundial de la Salud, en el momento en que se están discutiendo los derechos fundamentales del ser humano en otro ámbito, la Organización Mundial de la Salud en su ámbito decide dar una nueva definición de lo que se entiende por salud y dice, una utopía. Salud se entiende por aquel completo bienestar
biofísico, biopsicosocial. Es decir, dice la Organización Mundial de la Salud de 1948 que salud es un estado de completo bienestar biológico, psicológico y social. Y por supuesto se quedó corto porque nos dejó por fuera el espiritual, que es fundamental del ser humano y esto lo podemos discutir en su momento. Entonces, resulta, Richard, que para tener salud hay que integrar lo físico con lo emocional, con lo mental, con lo social, donde necesariamente se incluye lo cultural, lo laboral y eventualmente también tendríamos que integrar el estrato espiritual de la persona. Entonces, cuando vamos a hablar de COVID-19, no solamente tenemos que pensar en qué es lo que está pasando con el cuerpo de las personas, también tenemos que pensar en los hogares de las personas, en sus familias, en sus trabajos y en la forma en que estas personas están manifestando su espiritualidad y su capacidad de relacionarse adecuadamente con otros seres humanos. Desde esa perspectiva, entonces, Richard, no podemos quedarnos cruzados de brazos y decir, bueno, COVID-19, sí, COVID-19 es una enfermedad nueva, efectivamente no existía antes, es una enfermedad que surgió por primera vez en el mundo en diciembre del 2019 y por eso se llama COVID-19. Es una enfermedad producida por el coronavirus y por eso se llama COVID en inglés, coronavirus disease, COVID, ¿verdad? No se trata de decir que este coronavirus pues es un bicho majadero, que es el famoso coronavirus, y que lo que va a producir es una gripe, porque lo que produce es mucho más que eso. Entonces reconocemos que hay un porcentaje de la población desconocido que va a tener una enfermedad completamente carente de síntomas. La Organización Mundial de la Salud estima que los asintomáticos pueden estar rondando entre el 30 y el 50% por encima de la cifra oficial de casos reportados. Entonces, imagínese usted qué cantidad más impresionante. Tenemos además un 95% en Costa Rica, de personas que lo que van a tener es una gripe leve y vamos a tener un 5% de personas que requieren de hospitalización. Si nosotros concentramos el manejo del COVID-19 ante la opinión pública, simplemente con lo que se hace en los hospitales, nos estamos perdiendo de la oportunidad maravillosa de ayudar a las personas a tener mejores estilos de vida y a detener la enfermedad en la comunidad. Entonces, doctor, perdón, según lo que usted acaba de decir, fuera o tema aparte de todo lo ocasionado a nivel de problemas de salud en muchas personas, ¿verdad? Y de las personas que lamentablemente han fallecido, esta situación a raíz del COVID-19 y de la pandemia nos brinda oportunidades desde el punto de Sí, vista humano. Y cuando sí, hablamos del punto de vista humano son de todos los actores que intervienen en la sociedad, no solamente del sistema de salud. Eso sí. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. COVID-19 no es una tragedia en salud. COVID exclusivamente, es que no quisiera que se saque de contexto lo que podríamos compartir el día de hoy. COVID-19 es un desastre sanitario, Ujú. pero COVID-19, Richard, no es un desastre natural. COVID-19 no es un terremoto, COVID-19 no es un tsunami, COVID-19 no es un desprendimiento de una loma, no es una erupción volcánica. COVID-19 es un desastre mediado por la conducta del ser humano. COVID-19 es un desastre humano, no es un desastre natural, es humano. Deriva de la conducta de los seres humanos, fue provocado por cambios en los hábitos de los seres humanos. Me explico. ¿Por este virus de dónde sale? De la familia de los coronavirus. ¿Dónde vivía este virus? En animales salvajes. ¿Cuáles animales salvajes? Opa, buena pregunta, Richard. No tengo la menor idea. Probablemente algún murciélago de los miles de murciélagos diferentes que hay en Asia.
¿Cómo pasó el virus directamente del murciélago al ser humano en una sopita? No, no. Este virus probablemente adquirió ciertas capacidades biológicas por azar, por evolución, y logró pasar de un murciélago a otra especie que actuó como intermedia. Entra en juego el ser humano, que amplía progresivamente el desarrollo urbano, que invade territorios que originalmente eran silvestres, que originalmente eran vírgenes, y empieza el ser humano a invadir el hábitat de una serie de especies que naturalmente no mantenían contacto con el ser humano. Sea como sea, en algún momento un primer ser humano entró en contacto con este virus por cualquier medio que haya sido. La Organización Mundial de la Salud acaba de visitar Wuhan y no fueron capaces de determinar el origen de la enfermedad, pero no fue en un laboratorio. Esto se dio en la selva. Ok, sí, es un proceso evolutivo, no, no sé si la palabra Claro, correcta sería de mutación, no sé, creo que no, es pero es, correcto, es bueno, correcto. entonces es un proceso que se fue dando hasta que cerró su ciclo, digamos, incluyendo al ser humano dentro de esto. Exacto. Hace un ciclo nuevo en el cual entra un nuevo participante que antes no existía, que es el ser humano, y el ser humano por su conducta hace que la enfermedad se distribuya. Ahora, ¿por qué la enfermedad no se quedó en Wuhan? Porque Wuhan es el nodo de las telecomunicaciones en China, Ujú. es el nodo de la cultura, es el nodo del deporte, es el nodo de los medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo. Y en este momento el mundo entero, China especialmente, está inmersa en una globalización comercial. Hay muchísimo intercambio de bienes, hay muchísimo comercio a nivel mundial, hay muchísimo intercambio cultural deportivo y además de eso hay muchísimo turismo. ¿Cómo llegó COVID-19 a Costa Rica, Richard? Por turismo. Turismo extranjero que vino a Costa Rica, y el primer caso detectado el 6 de marzo fue de un turista que estaba de paso por Costa Rica con su pareja. Y los siguientes casos importados a Costa Rica fueron traídos por personas que fueron a otros países a hacer turismo recreativo o a hacer comercio, y de regreso traen la enfermedad. Una vez asentada la enfermedad en Costa Rica, una vez contagiados una cantidad suficiente de personas, estas se encargan de distribuirlo a todas las personas que tienen alrededor, empezando por sus familias y por los compañeros de trabajo. Entonces, ¿de qué deriva la transmisión de la enfermedad? De la conducta humana, de Quería la comentar, conducta humana. quería comentarle algo al respecto y creo que de repente podríamos como comenzar a aterrizar en los beneficios, bueno, beneficios, en las oportunidades que nos brinda esta situación. Estaba Claro. leyendo hace poco un libro de Barack Obama, El discurso de la esperanza, si no me equivoco, y él Mm, cuenta que su primer encuentro con George Bush fue en la Casa Blanca, cuando él era senador, y ellos se saludaron e inmediatamente después de saludarse, el asistente de Bush le echó alcohol en las manos, él se limpió las manos, ¿verdad? Y le invitó a que hiciera lo mismo y ok, le dijo una frase, si haces esto siempre, te puedes ahorrar muchos problemas. claro. ¿Verdad? Entonces, de repente leer eso antes de la pandemia, uno hubiera dicho era una actitud Qué grosero, racista, qué grosero, qué pero hoy grosero. por hoy, primero ya no nos damos la mano, ¿verdad? Al menos Mm, por el momento. No nos por damos la ahora, mano, tocamos lo que sea y nos estamos desinfectando, tenemos las manos alcohólicas ya. Y, sí. y bueno, uno se pone a pensar, en realidad, detrás de eso había una conducta responsable. Entonces, la pregunta Claro. es, como habíamos hablado de que son muchos actores de la sociedad, usted me mencionaba antes de la entrevista, empresas que sean humanistas, gente en el vecindario que sea humanista, entre las relaciones de las personas que sean humanistas en el sentido de que el humanismo es como esa autovaloración que yo tengo por mí y la que tengo también por las demás personas. Ujú. Entonces, con ese ejemplo, le pregunto, ¿es una oportunidad ahora para adoptar actitudes, costumbres, disciplinas a nivel individual y social que nos hagan crecer como sociedad, como grupo humano?
Quisiera responder entonces esta otra pregunta, Richard, retomando la primera pregunta que me hiciste. ¿Por qué hay que abordar COVID-19 desde una perspectiva que se salga de los centros de salud? Y mi respuesta en principio fue porque la salud tiene que ver con el bienestar de la persona desde una perspectiva física, desde una perspectiva emocional, desde una perspectiva mental, desde una perspectiva social y desde una perspectiva espiritual. Entonces, cuando vamos a hablar de una enfermedad y cuando vamos a enfrentar una pandemia como esta que tenemos que desarrollar estrategias que atiendan las necesidades físicas, mentales, psicológicas, sociales y espirituales de las personas. Si nos concentramos solamente en un aspecto muy específico, muy particular del ser humano, estamos perdiendo esta oportunidad de la que vos estás hablando, de procurar un desarrollo humano integral, de buscar mejores niveles de bienestar integralmente, de buscar mejores niveles de bienestar desde una perspectiva holística o integral. Hay muchas palabras dentro de la literatura actualmente para designar exactamente el mismo concepto. La idea es que la salud de una persona va mucho más allá de lo que el cuerpo físico manifiesta. Es decir, uno de los problemas de la pandemia, Richard, fue en principio la enfermedad física. Y la mayoría de las personas se preocupaban y se desacreditaba y se reacreditaba a los profesionales cuando se veía que el 95% de las personas lo que tienen es una gripe leve. Entonces la gente decía, pero ¿de qué están hablando? Si esto es una pinche gripe. Sí, sí lo es. Es una pinche gripe que afecta al 95% de las personas de esa manera, pero es una enfermedad grave para el 5% de las personas. Entonces, empezaron todas las medidas de contención para la salud física, como por ejemplo el distanciamiento corporal, el uso de mascarillas, el alcohol, con el que me acabas de ilustrar los antecedentes de Barack Obama, el uso de agua y de jabón. Y qué curioso, conforme empezamos a fortalecer las medidas físicas de prevención, empiezan a disminuir las cantidades de diarrea infantil, empiezan a disminuir la cantidad de infecciones respiratorias infantiles, empiezan a disminuir las diarreas de la tercera edad y empiezan a disminuir las infecciones respiratorias de la tercera edad. De alguna manera, el simple hecho de lavarse las manos, reforzado, recordado, estimulado, provocó que los índices de salud general y de bienestar general de los niños y de los ancianos fuera mucho mayor. Solamente lavándose las manos, solamente lavándose las manos. Ahora, con el transcurso de la pandemia, ya vamos progresando, resulta que la gente se mete dentro de la casa, se aísla y se empieza a deprimir. Y una vez que se deprime, Richard empieza a tener cambios de conducta que hacen que ellos mismos y otras personas caigan en estados de frustración. Simultáneamente, muchas personas empiezan a perder el trabajo y entran en estados de ansiedad. Y estos estados de ansiedad se empiezan a mezclar con los estados de depresión y con los estados de depresión, y una reacción del ser humano es tornarse violento. Y simultáneamente a la cantidad de días de aislamiento o de cuarentena que hemos tenido, se triplicó el número de denuncias por violencia infantil y por violencia familiar en Costa Rica. Se triplicó. COVID-19 ha aumentado mucho más allá de lo aceptable el nivel de agresión, el nivel de violencia que vive la sociedad costarricense contra la misma gente, contra las mismas personas. Entonces, COVID-19 nos ha sumergido a través de las medidas de contención física en un estado de tensión emocional, de depresión, de frustración, de angustia. Y si a esto le sumamos, Richard, que algunos medios se han hecho a la tarea de promover el miedo como método de venta, de mercadeo, entonces tenemos un sector de la población que maneja información privilegiada y cuya
responsabilidad es educar correctamente a la gente, a su público, a sus lectores, a sus escuchas, aprovechándose del miedo para poder colocar sus productos. Esto no es ético, esto no es moral, esto no es humanista. Por otro lado, tenemos gente que se ha dado cuenta de que el aspecto emocional de las personas ha sido golpeado y empiezan a trabajar en grupos de juventud, en grupos de mujeres, en grupos de educación con tercera edad. Muchos flancos, muchos frentes empiezan a buscar formas y les llevan serenata a los viejitos, y les llevan juegos a los niños, y les llevan payasos. Ahí es donde se está viendo el humanismo. Ahí es donde se está viendo un fenómeno muy importante que está incluido en esta palabra que llamamos humanismo o que designamos como humanismo, que es el respeto por los demás. Y no solamente el respeto, sino el aprecio, el cariño, el amor por los demás. Entonces, COVID-19 ha sido una oportunidad para mejorar nuestros índices de salud general a través de medidas específicas como el lavado de manos, que ha traído consecuencias con otras enfermedades, mejorando el bienestar de la población. Hemos tenido la oportunidad de convertirnos en personas más creativas, llevándole entretenimiento, llevándole cariño, llevándole acompañamiento correcto y oportuno a niños, a ancianos, a enfermos. Esta enfermedad nos ha dado la oportunidad para desarrollar proyectos solidarios de apoyo a los menos privilegiados, de apoyo a los que han sido destituidos por culpa de COVID y de apoyo a aquellos que estando enfermos tienen que aislarse y por lo tanto no tienen medios para subsistir. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los grupos organizados, por ejemplo, los grupos juveniles que han de alguna manera hecho toda una estrategia para llevarle alimentos a las personas mayores y que éstas no tengan que salir de sus hogares para no exponerse al virus. Estoy hablando de la gente que ha empezado a llamar a otras personas para acompañarlos, aunque sea por vía telefónica. Estoy hablando de las personas que tocan la puerta del anciano y le dice, abuelo, voy para el seguro, quiere que le traiga sus medicamentos, deme la receta y la cédula, yo se lo traigo. Eso es bello, eso es bello. Y más que humanista es espectacular. Es algo hermoso ver que la gente responda de esta manera. Vemos cómo las personas se organizan, recogen alimentos, recogen comida no perecedera, recogen dineritos y se los llevan a las personas que estando enfermas no pueden salir a trabajar. Estoy pensando en los trabajadores temporales, por ejemplo, en los trabajadores informales que viviendo en condiciones subóptimas caen enfermas y de un momento a otro ya ni siquiera se les permite que salgan a la calle a trabajar y a ganarse los 1,000 colones que se ganan. Y la pregunta es cómo van a hacer para comprar el pan. Bueno, la respuesta es no lo van a poder hacer porque ya ni siquiera el bono del Estado costarricense alcanzó. Se acabó la plata. El presidente fue muy claro, se acabó el dinero. El bono que le estábamos dando a los afectados ya no se puede más, ya no va. Entonces, la población tiene esta oportunidad. Y al igual que la población, Richard, yo creo que las empresas están enfrentándose a una oportunidad extraordinaria para reconsiderar la forma en la que tratan a sus trabajadores. Por ejemplo, el campo cafetalero costarricense es fundamental para el bienestar costarricense, ¿verdad? Desde una perspectiva laboral, empresarial, social, muchas facetas tiene la industria cafetalera de Costa Rica. Resulta que, ¿quiénes son los que recolectan café en Costa Rica? No es exclusivamente labor de costarricenses. De hecho, recientemente se hizo un llamado a que más de 15,000 trabajadores temporales se acercaran a las plantaciones de café para asegurar una correcta recolecta. 15,000 costarricenses. No, Richard, no fueron 15,000 costarricenses. Fueron 15,000 habitantes de Costa Rica que se acercaron a recolectar el café. Por un lado empiezan otras recolectas de otros cultivos en los que hubo más participación de ciudadanos nicaragüenses
y después de esto tenemos las colectas de café que han empezado probablemente en octubre, septiembre, octubre, noviembre, ya no recuerdo exactamente, en el Pacífico Sur, y que ahora se están extendiendo probablemente hasta marzo, abril, con trabajadores indígenas que vienen desde Panamá. ¿Por qué digo que es una oportunidad, Richard? Es una oportunidad para reconsiderar nuestros valores humanos. Resulta que yo sí conozco las famosas fincas cafetaleras del sur de Costa Rica y le puedo decir, para decirlo de una manera mucho más neutra, que hay muchísimas oportunidades de mejoría en la forma en la que se trata a los trabajadores que vienen de otros lugares. Estamos hablando de que estos trabajadores recolectores de café normalmente son ubicados en baches, que son pequeñas cabinas de 4x4 sin luz eléctrica y sin agua potable. Cuando nosotros le decimos a la población costarricense, vamos a lavarnos las manos y vamos a convertir esto en una costumbre, y así como a Barack Obama le ofrecieron o a Bush le ofrecieron el pote con alcohol, vamos a ver si existe o no la posibilidad de ponerles un pote de alcohol a estos trabajadores cafetaleros. ¿De qué nos damos cuenta? De que no se le puede decir, Richard, a una población migrante, nómada, de recolección agrícola, que se lave las manos si cuando llegan al bache donde van a pasar la noche no hay agua potable. ¿Cómo se lavan las manos? Bueno, señores, precisamente a través de la oportunidad que el COVID nos está dando para que los empresarios cafetaleros reconsideren la forma en que tratan a sus trabajadores. Ese es un ejemplo. Y puedo hacerle el mismo ejemplo con la zafra de la caña, y le puedo hacer el mismo ejemplo con la recolección del melón, y le puedo hacer el mismo ejemplo en los cultivos de teca y de otros ámbitos en los que también tenemos trabajadores informales. ¿Por qué se disparó? Volviendo a un tema fundamental, Richard, ¿por qué se disparó en junio la segunda ola? Precisamente porque hubo trabajadores migrantes que llegaban a ciertas regiones del país para buscar trabajo en los ambientes agrícolas y enfermándose buscaban asilo o buscaban apoyo o buscaban asistencia de familiares que vivían en otros lugares. Entonces la enfermedad empezó a correr por todo lado. ¿Qué tendríamos entonces enfrente? La oportunidad para reconsiderar la forma en que recibimos a nuestros trabajadores y la forma en que tratamos a los trabajadores. Vea, por ejemplo, lo que hizo Singapur. Hablemos de oportunidades, hablemos de humanismo. Singapur es uno de los estados más adinerados del mundo. Es un estado pequeño, es un estado muy es un totalitarismo, es una que prácticamente es una dictadura. Pero digamos que es un estado muy rígido, digamos que es un estado muy disciplinario. Por más plata y por más bienestar que tengan desde una perspectiva económica o material, Singapur depende de una economía que se sustenta a partir de los trabajadores temporeros que vienen de la India. Resulta que empezaron a entrar los trabajadores de la India y se empezaron a enfermar. ¿Qué hizo Singapur? ¿Mandarlos de vuelta para la India? No, de ninguna manera. Construyó edificios de apartamentos con agua, con luz, con condiciones sanitarias. No, no les dio lujo, ni mucho menos, pero por lo menos les puso agua y luz. Lo Y mínimo. además de esto, probablemente condiciones un poquito mejores para que pudieran llevar la enfermedad. Bueno, esto hizo Singapur, que tiene mucho dinero. Metió a sus trabajadores enfermos en edificios de apartamentos temporales, permitió que estuvieran aislados. En el momento en que estuvieron sanos, los mandó a los ámbitos agrícolas donde se iban a desempeñar. Pregunto yo, porque lo desconozco, porque me declaro ignorante en ese sentido. ¿Qué se ha hecho entonces a partir de COVID-19 con los trabajadores de la industria agrícola en Costa Rica? ¿Quiénes más han sufrido, Richard? La industria turística. ¿Qué ha hecho el turismo? Fomentar el turismo nacional, ofrecer paquetes preciosos en los que predomina el, la convocatoria a burbujas,
se les da distancia social o corporal, se les da alcohol, se les da un montón de beneficios y se hacen grupos más pequeños. La industria turística se está redefiniendo a sí misma a partir de las habilidades que han ido aprendiendo de todo lo que se ha hablado sobre COVID-19. Doc- ¿Quiénes más se están fortaleciendo? Bueno, la industria de transportes, la industria de entretenimiento y una fundamental, Richard, la industria gastronómica, que ha redefinido desde las bases cómo se atiende al comensal y en qué condiciones se mantiene al comensal dentro del establecimiento de gastronomía. Entonces, vea qué interesante, qué Doctor, interesante. no, sumamente interesante porque es el proceso de adaptabilidad del ser humano ante estas circunstancias, ¿verdad? No, no Claro, acostarse a llorar, sino ver cómo enfrentar, cómo solucionar la famosa resiliencia, ¿verdad? como debe ser. Exacto. Pero, a nivel de salud pública, que es lo que usted estudia y analiza constantemente, imagino que ustedes han logrado definir, identificar los puntos o las oportunidades que aún están presentes y que urge aprovecharlas, ¿verdad? Para no enfocarlo en los problemas que hay que solucionar, no, sino las oportunidades que hay que aprovechar en este momento a nivel de sociedad en general para que verdaderamente podamos hablar de que existe ese bienestar que incluye lo social, lo económico, lo espiritual, el tema de salud en sí, ¿verdad? Claro, Salud claro. física. ¿Cuáles son esos puntos específicos que aún hay que atender y visualizarlos como lo que son, esas oportunidades? Ok. Primero que nada, lo que tenemos claro es que hay una enfermedad física que está afectando el bienestar de toda la población costarricense. Una enfermedad física que al ser atacada, no me gusta esta terminología militar, pero no me queda más remedio. Confrontada. Cuando estamos atacando la enfermedad, lo que estamos haciendo es dándole a la población una serie de pautas, una serie de recomendaciones o una serie de instrucciones, como por ejemplo la restricción vehicular. Es una instrucción que a su vez traen consecuencias positivas y negativas en la gente. Entonces, es un tema tremendamente complejo, pero entonces vamos a partir de las bases. Salud es mucho más que salud física. Cuando vamos a hablar de salud de la población, tenemos que hablar necesariamente de elementos emocionales, mentales, sociales, económicos y espirituales. Número uno. Nadie, número dos, nadie, Richard, se va a sentar a hablar con vos de estas cosas si no tiene las necesidades básicas suplidas. Nadie que no tenga techo, ropa y alimento se va a sentar con vos a hablar de si hay que tener o no estilos de vida saludables, de si hay que lavarse o no las manos, de que si el COVID lo cura o no la vacuna. Nadie lo va a hacer. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos que reconocer que en Costa Rica, a raíz de COVID-19, se incrementó el porcentaje de la población que vive en pobreza y en miseria. Ujú. ¿Cómo vas a ir donde esta gente a hablarle de lavarse las manos? ¿Con qué? ¿Con qué se va a lavar las manos? ¿Con cuál jabón? Algunos han dicho que no saben a qué le tienen más miedo, si al virus o a morir de hambre. Correcto, correcto. Y lo que yo he dicho en varias ocasiones, Richard, es que definitivamente hay que amar al prójimo y hay que buscar la forma para que se construya colectivamente bienestar. Pero lo que también he repetido una y otra vez es que el amor con hambre no dura. Amor con hambre no dura. Entonces, primero tenemos que suplirle a las personas como Estado costarricense, sus necesidades básicas. O sea, hay una población inmensa, inmensa, que se ha quedado sin trabajo y en ese momento no tiene agua, no tiene luz, no tiene teléfono, no tiene internet, no tiene nada. Entonces, la gente se escandaliza y dice,
¿cómo es posible que 100,000 estudiantes tengan que abandonar los estudios escolares en esta época? O sea, eso es inaceptable. La respuesta es, hombre, pues abrí los ojos. Es que el problema está en que estos chicos ya no podían ir a la escuela y para poder estudiar lo que tenían que estudiar, tenían que hacerlo a través de Internet. Pero si papá y mamá trabajaban en alguna de las industrias afectadas y se quedaron sin trabajo, ¿con cuál plata van a pagar Internet? Entonces, alguno de los vecinos le pagó la luz a esta familia. Alguno de los vecinos recogió dineros en alguna fundación o en alguna asociación de desarrollo o en algún grupo de la iglesia o la juventud de no sé qué bandera religiosa fue y se organizó y le llevó internet a estos niños o captaron a estos niños y les dijeron, vénganse para este ámbito seguro donde pueden estar a cierta distancia y aquí nosotros tenemos internet, siga sus estudios escolares aquí con nosotros. ¿Lo hicieron las iglesias? Yo no sé. Yo soy un ignorante, yo no sé. Pero si yo lo pensé, alguien más pudo haberlo pensado. Entonces, cuando los niños abandonan el estudio, el reflejo es, o lo que subyace es, que no hay plata para pagar internet. Y posiblemente muchos de estos niños no tenían comida en la mesa. Entonces, la Asociación de Desarrollo de esa comunidad buscó la forma de tener a todos con comidita, porque cuando todos tienen comidita y cuando todos tienen electricidad, todos quieren estudiar, todos quieren formar parte de la solución. Cuando tus necesidades básicas están cubiertas, Richard, todos quieren ser parte de la solución. ¿Qué nos ha dado la oportunidad de este famoso coronavirus? Nos ha dado la oportunidad de organizarnos mejor a nivel de familia. Durante mucho tiempo, la gente de la tercera edad ha estado reportando abandono, negligencia e indiferencia por parte de su familia. Raíces, muchas. El individualismo del capitalismo ha sido terrible y nos han enseñado a que cada quien sálvese cuando pueda. Llega el momento en que la pregunta y la discusión que se dio es, ¿y por qué vamos a vacunar primero a los ancianos? Hombre, porque son los más afectados por el COVID-19. Pero los ancianos ya no producen, ya están en la casa, ya no son tan prioritarios porque ya ni siquiera van a trabajar. Yo creo, dijo alguien, que a quienes hay que vacunar de primero es a los que trabajan para que mantengan la economía activa y que el país esté a flote. Suena extraño, Hombre, pero realmente hay personas que piensan así. es que Richard, esto lo dijeron públicamente. No sé quién lo dijo ni lo voy a buscar, no me interesa. Lo que sí te puedo decir es que uno se asusta cuando a la persona que te dio la vida la valoras por lo que produce para la sociedad en la que vivís. O sea, entonces el valor del ser humano es cuánto salario devenga mensualmente y cuánto aporta a la familia y a la comunidad. O sea, ¿en qué mundo vivimos, por amor de Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, COVID-19, Richard, nos ha dado muchísimas oportunidades, nos ha dado la oportunidad de redefinir cuál es nuestro papel como individuos en el contexto de Costa Rica. ¿Cuál va a ser mi aporte? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi proyecto? ¿De qué manera yo como individuo puedo proponer cambios que hagan que mejoren los niveles de bienestar de los costarricenses? Si de paso me gano una platilla, hombre, pues en buena hora. Tal vez con esa platilla incluso hasta le doy más fuerza a mi proyecto. Y eso está muy bien. Pero lo que yo quisiera pensar es que como individuo estoy persiguiendo mayores niveles de bienestar y no solamente mayores cuentas bancarias. Nos ha dado la oportunidad de organizarnos más como matrimonios y como parejas, sobre todo cuando hay niños, además, porque nos ha permitido darnos cuenta de que a veces es necesario quedarse en la casa. ¿Y qué es lo que hemos dicho, Richard? Con el teletrabajo, resulta que convertimos a las mujeres como sociedad en esclavas modernas. En esclavas modernas. ¿Por qué?
porque mamá tiene que irse a la casa a hacer teletrabajo. Entonces ahora está a la par de los niños que están estudiando, a la par de los niños que tienen hambre, a la par de los niños que llegan donde mamá, que les dé un vaso de agua y un sanguchito, a que llegan donde mamá a decirle que Pepito me vio feo y que Pepita me jaló el pelo y la madre termina siendo la que tiene que estar vigilando la cocina. Antes esta mujer trabajaba fuera del hogar, pero ahora está en el hogar. E incluso les da miedo convocar a la persona que les asistía como trabajadora doméstica, como asistente domiciliar, por la posibilidad de un contagio, porque Ujú. posiblemente esta persona vive en un barrio de alto riesgo infeccioso, infectológico o epidemiológico. Entonces mamá está en la casa, mamá tiene que trabajar por teletrabajo, mamá tiene que limpiar, mamá tiene que cuidar a los niños, mamá tiene que cocinar y encima de eso posiblemente haya familias con abuelos que tienen algún grado de dependencia. Entonces mamá tiene que atender al abuelito. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las mujeres. Hombre, despertate. Eso no es lo que hacen las mujeres. Eso es lo que a vos te conviene que hagan las mujeres. COVID-19 nos está permitiendo, al mantener a papá y a mamá en teletrabajo en los hogares, a replantearse cuál es el papel y la responsabilidad de cada uno. Puede hacer que papá sea el que mejor cocine. Bueno, pues vaya cocine, mijo. A ver qué hace. Unos taquitos para ver tele. Da la oportunidad entonces de que como familia, como núcleo de la sociedad, según lo que Claro, usted dice, cada uno pueda adoptar un papel funcional dentro del hogar. se redefinen los papeles funcionales dentro del hogar, se redefine la responsabilidad de la madre, se redefine la responsabilidad de papá y definitivamente se tienen que redefinir los papeles de los hijos, dependiendo de la edad que tenga y a cada uno de acuerdo a su capacidad. En algún momento estábamos analizando, hablemos un poco sobre la familia, Richard. En algún momento estábamos hablando de que estando papá y mamá en la casa era muy fácil que sobreprotegieran a los niños. Si esto lo analizamos paralelo a las nuevas normas que tenemos de protección a la infancia y de combate a la explotación infantil, mucha gente ha dicho, no es que a los niños hay que darles absolutamente todo, a los niños ya no se les puede pedir ni siquiera que vayan a la pulpería a comprar algo. Bueno, en plena pandemia, mandar a un niño a una pulpería a comprar algo, definitivamente nada que ver. Pero dentro de la casa, ¿será que el niño puede darle la comida al perro? ¿Será que el niño puede lavar el plato del perro? ¿Será que el niño puede ayudar a regar las matas que embellecen la casa gracias a la estética de mamá o de papá? ¿Será que el niño puede ayudar tendiendo su cama? ¿Será que el niño puede ayudar lavando su plato? Eso no es explotación infantil. Eso es una redefinición de los roles que todos y cada uno de los miembros de la familia deben adquirir para vivir en paz y para vivir aprendiendo precisamente el humanismo, aprender el respeto a los demás, aprender cortesía, aprender Consideración. responsabilidad. Y podemos irnos ahora de la familia al ámbito laboral y podemos hacer exactamente las mismas consideraciones. O podríamos irnos a la comunidad, Richard. ¿Qué se hace en comunidad? ¿Es simplemente salir a la calle y decirle a los vecinos, hola vecinos, qué bonito día? ¿No será que los vecinos también se pueden organizar, identificar vecinos que tienen una situación más precaria, más débil, más vulnerable y de alguna manera proteger a esa persona con el respeto que esa persona merece? Y si estamos hablando a nivel ya más amplio, pues las asociaciones, las fundaciones, los grupos juveniles, los grupos de adultos, los grupos de ancianos, hombre, están teniendo una posibilidad maravillosa de replantear todos y cada uno de los proyectos que tienen en sociedad. Pido disculpas porque yo soy muy hablantín a veces, No, 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 Richard. no, para nada. De hecho, es una charla interesante. Yo quisiera y me imagino, deseo, de que las personas que tengan la oportunidad de ver esa entrevista incluso puedan dejarla ahí de fondo e ir escuchando estos planteamientos que son interesantes porque nos dibujan un proceso invisible de repente
en el que está envuelto la sociedad, está envuelta la sociedad en este momento, y Claro, es necesario visualizar para también poder visualizar consecuentemente esas oportunidades. Doctor, como para ir cerrando, claro. si yo le dijera a usted o le preguntara, desde el punto siempre de salud pública que engloba todos los aspectos que hemos hablado, ¿verdad? Hace un momento Sí. y todo lo que hemos hablado en general, un top 3 de recomendaciones para ser mejores en medio de esta situación, aprovechando esas oportunidades, etcétera. Ok. ¿Cuál podría ser ese top 3? El techo que cubre todo este top 3 es una idea muy grande, pero que definitivamente va a ser la sombrilla bajo la cual vamos a colocar este top 3. La sombrilla dice lo siguiente: la salud se construye entre todos. Así de Ok. simple. Ese es el La salud espíritu es del una top. red. Sí, ese es el techo. Ok, ok, ok. Ahora veamos las tres columnas que sostienen este techo. Las tres columnas que sostienen este techo dicen lo siguiente. Número 1, responsabilidad ciudadana. Responsabilidad individual. Yo, como persona, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? ¿De qué manera yo con mis ideas, con las cosas que digo, con mi conducta en general, de qué manera estoy mejorando este entorno costarricense? ¿Cuál es mi aporte como persona? Estoy dirigiéndome fundamentalmente a los adultos. Ujú. Una invitación ¿Cuál al es tu, autoanálisis. exacto, cuál es tu aporte como persona? ¿Cuál es tu aporte como costarricense? ¿Cuál es tu aporte personal dentro de todo esto? Sabiendo que la salud es un constructo colectivo, sabiendo que la salud es algo que se construye entre todos, ¿cuál es tu aporte en medio de COVID-19? ¿Será que vas a usar bien la mascarilla? ¿Será que vos vas a dar el buen ejemplo lavándote las manos? ¿Será que vos vas a mantener la distancia y vas a decirle a las personas, oigan, por favor, mantengamos la distancia, que con eso nos estamos protegiendo y estamos evitando muertes en Costa Rica? ¿Será que vos estás dispuesto a organizar a un grupo de personas para recoger dineros para ayudarle a las personas que están pasando necesidades? ¿Será que vos vas a dar una serie de ideas para mejorar el entorno físico de tu barrio? ¿Será que vos tenés una serie de inquietudes y de habilidades que te permiten llevarle alegría y entretenimiento a los demás? ¿Será que sos un buen músico? ¿Será que sos un buen bailarín? ¿Será que sos un artista? ¿Será que sos un poeta? ¿Qué vas a hacer vos? Salud, responsabilidad individual. Y por supuesto, serás vos un profesional de categoría. Serás vos un maravilloso ingeniero. Serás vos un excelente arquitecto. Serás vos un buen docente, un maravilloso docente. Responsabilidad individual de cara a la salud de todos. Siguiente que tendría que hablar es de cuál es el papel de la familia dentro de todo esto. Y es que es importante reconocer que la sociedad se fundamenta en la familia. Entonces, nosotros como miembros de una familia, vea que ya estoy ampliando el círculo. Nosotros como miembros de una familia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿De qué manera nos manifestamos? ¿Qué van a hacer los González? ¿Qué van a hacer los Rojas? ¿Qué van a hacer los Pérez? O sea, ¿cuál va a ser nuestro aporte? ¿Será que nos vamos a poner bien la mascarilla? ¿Será que vamos a comportarnos de manera correcta? ¿Será que vamos a integrar grupos de acompañamiento para ancianos? ¿Será que vamos a contar cuentos? ¿Será que simplemente vamos a vivir bien y vamos a procurar que nuestros hijos se eduquen correctamente, y a través del ejemplo de los adultos les vamos a dar pautas para que cuando ellos crezcan también sean personas de bien, sean personas respetuosas, de trato humanista? Y en última instancia, quisiera llevarlo esto más a las colectividades, a los grupos organizados, y exactamente es la misma consideración.
¿qué están haciendo, señores de la asociación tal? ¿Qué están haciendo, señores de la fundación tal? ¿Qué están haciendo todo? Y dentro de esto incluyo a los grupos religiosos. Ahora te voy a explicar, Richard, por qué es que pienso yo de esta manera. ¿Te acordás que Costa Rica tiene una zona privilegiada que es una zona azul, que es la zona de Nicoya, donde hay personas centenarias? Ujú. Bueno, pues qué interesante que estas personas hayan vivido la mitad exacta de lo que Costa Rica tiene de ser república en el 2021. El 2021 es el año del bicentenario y tenemos personas que son centenarias que vivieron la primera mitad de Costa Rica. Bueno, pues resulta que los científicos se han dado a la tarea de estudiar qué hace que una persona viva 100 años y viva bien 100 años. Uno, mantener un peso corporal correcto, responsabilidad individual. Mantener vínculos afectivos con la familia, responsabilidad familiar. Mantener un proyecto personal de vida. Mantener una vida activa físicamente. Mantener actividades de relajación, de diversión, etcétera, individualmente y en familia. Mantener vínculos con la comunidad. Generalmente estos centenarios son el paño de lágrimas de todo el barrio. Ujú. O por lo menos son personas muy respetadas y siempre las personas pasan y saludan y algunos le preguntan. Entonces hay una responsabilidad comunitaria del centenario y además tener un propósito de vida que va de la mano con una fe en la, en la, en la, en la religión que vos querás. Ujú. No es en la confesión que vos querás. Ujú. No es una cuestión de estos o de aquellos. No. Hay una situación, hay una zona azul en Japón, en la zona de Okinawa, y ellos son budistas y shintoístas. Hay una zona azul en Costa Rica, en Nicoya, que posiblemente sean cristianos y católicos. Y hay otra zona allá por Europa donde habrá de todo un poco. Entonces, también hay un proyecto espiritual en el centenario. También hay un proyecto espiritual en estas personas que logran vivir más de 100 años. Entonces, vea qué interesante, Richard, cómo los elementos que le permiten vivir a una persona centenaria bien son los mismos elementos que tenemos que rescatar para enfrentar la pandemia del COVID de manera integral en Costa Rica. Tenemos que partir de la responsabilidad individual para caer en la responsabilidad de los grupos espirituales, pasando por toda la responsabilidad social. Doctor, ese cierre me gustó mucho y rescatarlo porque lo engloba, lo traslada, ¿verdad? A diferentes partes del mundo que tienen resultados diferentes de forma, resultados similares de formas diferentes, pero con Correcto, una misma visión, ¿verdad? correcto. Yo espero de verdad de que, como usted bien dijo en algún momento, enfoquemos entre todos y entre todos los grupos profesionales, organizados, individuales también, las personas, en tratar de aportar, ¿verdad? Así como usted lo ha Eso hecho de una es, manera diferente, así eso como es. algunos sectores de la prensa que queremos brindar recomendaciones y oportunidades a raíz de lo que se está viviendo y de esa Ujú. manera pues salir todos juntos y a flote, ¿verdad? Sí, Em, así es. Doctor, yo de verdad le agradezco muchísimo, ¿verdad? Por todo el tiempo que sacó y que dedicó. No sé si quiere dar como... Me gustaría una frase suya de las que acostumbra normalmente a decir, ¿verdad? De ese estilo, de ese color. Una frase, solamente como para dejar ahí de cierre de la entrevista. Uy, qué difícil. Ahora sí me la puso difícil. He dicho tantas cosas. Creo, Richard, que en el año del bicentenario de Costa Rica, todos y cada uno de nosotros tenemos una oportunidad maravillosa de replantear cuál es nuestra responsabilidad individual y de replantear cuál es nuestra responsabilidad colectiva. Para el año entrante tendremos
toda una serie de actividades políticas o para la segunda mitad de este año. Estamos entrando en periodo electoral y creo que hay que mantenerse al margen de la politiquería para desarrollar una buena y verdadera política. Polis, ciudad, ciudadano. La verdadera política es la responsabilidad ciudadana. Así que si querés una frase que se me puede venir a la mente en este momento, la única, o mejor dicho, la mejor forma de hacerle frente a la pandemia es a través de una correcta responsabilidad ciudadana. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, por su forma de pensar y por compartirla. Y por ahí, pues, lo vamos a seguir viendo seguramente en redes sociales y por todo lado compartiendo. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Richard. Gracias a vos por la entrevista y por la paciencia. No, no, Nuevamente me para disculpo nada. si soy muy hablantín. No, no, elocuente, diferente. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar